Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola Nieves, buenas tardes. Se te oye reírte, buenas tardes. Sí, porque estaba aquí haciendo una cosa que no puedo repetir, pero da igual. Vamos a lo nuestro. A ver, esto de repasar la historia, que es lo que hacemos cada tarde contigo, permite transitar por todos los episodios importantes de una vida, incluida la muerte, ¿no? ¿Es así? Sí. Claro. Ayer hablamos aquí en la ventana de la boda de Quevedo, del misógino Quevedo. Sí. Hoy recordamos la muerte de Alfonso XIII, rey de España sí, pero también rey del porno. Que eso mucha gente no lo sabe. Sí, lo hemos contado. ¿Cuánto hace que palmó, Nieves? Pues hace 81 años. Hoy, ya, hace mía. 81 años hoy. Sí. Tal día sí, como hoy. Hace tal día como hoy, 28 de febrero de 1941 murió este hombre, ¿no? Y murió como vivió. Vivió a cuerpo de rey. Es lo que y toca, murió como ¿no? Sí. sí. Y murió como, pero hombre, como siempre te dicen eso del pobrecito, Sí, es verdad, del es exilio verdad. y tal. Sí, pobretico, sí. Pero bueno, murió como suele morir todas sus católicas majestades, que se pasan la vida pecando, ¿no? Pues creyendo que montando un tinglado cristiano pues queda todo apañado ya para ir al cielo. Vaya ¿no? día Todo, llevamos con todo. los pecados. Fin. Sí, Bueno, sí. Ya. Las hipocresías están directamente unidas a las religiones, ya lo sabes. Él decía que me traigan el manto de la Virgen del Pilar, que me bendiga el Papa, quiero un crucifijo, que me pongan el hábito de Santiago, que me traigan la bandera de España, ¿no? O sea, como escribió Antonio Machado, y también luego cantó Serrat, las coplas de Don Guido, ya sabes, Alfonso XIII fue de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, y de viejo, sí, y de viejo gran rezador, ¿no? Bueno, pues de Alfonso XIII hemos hablado varias veces, pero es que hay tanto que contar. Hemos contado su nacimiento, que fue rey desde el mismo vientre de su madre. Hemos contado sus negociazos, sus comisiones, su gran fortuna en bancos extranjeros, su espíritu esplendedor como impulsor de cine porno en España, ¿no? Que fue el primero que montó una productora de cine porno, ¿no? Su expulsión del país, el follón de abdicaciones con sus hijos, ¿no? Pero todavía nos queda mucho por contar de esta prenda que decía ser patriota, pero apoyó un golpe de Estado, decía ser patriota, pero suspendió la Constitución, decía ser patriota, pero traicionó a España y a los españoles, ¿no? Era el rey perjuro. El otro día recordabais ese fantástico diálogo en la película Senderos de Gloria, sí. ahí cuando Sí. un general francés le dice a su coronel, quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota, hay un hombre honrado, ¿no? Y el coronel Kirk Douglas, recordaste que es una frase maravillosa, le dice eso de el patriotismo es el último refugio de los canallas, ¿no? Pues hoy hablamos de la muerte del rey patriota o del rey canalla y de la performance funeraria que hubo que montar en su suite del Gran Hotel de Roma para que el 28 de febrero de 1941 Alfonso XIII se muriera de la forma más hipócrita posible. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía y el jueves santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno. El trueno vestido de nazareno. Oye, trueno, sí. la fecha de su muerte, 28 de febrero de 1941, llevaba una década fuera de España. Bueno, Sí, fuera desde que sí. tuvo que salir expulsado, ¿no? Sí. ¿Y con cuántos años murió? Pues muy joven, si es que no llegó a cumplir los 55. Ah. Murió con 54 Yo años. no sé por qué pensaba que era mayor cuando palmó. No, murió muy joven, pero es que llevaba muy mala vida. O muy buena, depende. Ya, Si sí, lo miras desde el según. punto de vista que me Sí, quiten sí. lo bailado, pues, Sí, sí. pues no. Murió por una angina de pecho que él alimentó muy bien con tabaco y alcohol, porque no paraba de fiestas, de juergas, de banquetes, de novias, de todo. Que lo de cerrar los after viene de lejos, en Borgoña, ¿no? En la prensa española no salían noticias suyas, ninguna, pero en la europea se le conocía como el rey playboy. O sea que con eso queda dicho todo, ¿no? Franco no lo quería, los españoles no lo querían y su mujer no lo quería. Así que este hombre se murió cabreado con Franco, con los españoles y con su mujer. Bueno, ¿no? mira.
Sí, sin esposa, sin país, sin súbditos, bueno, pues su majestad no pudo hacer otra cosa que centrarse en sus amantes, los casinos, sus safaris, los viajes, es que esa era su vida, ¿no? Por la monarquía de este país no pasan las décadas, ¿no? Porque fíjate que cualquier oyente que se haya enganchado ahora creerá que estamos hablando del fugitivo Juan Carlos. Pues no, estamos hablando de su abuelo, Alfonso XIII, pero bueno, la genética no perdona. Yo puedo decir de este hombre de Alfonso XIII que este hombre fue un gamberro, que es verdad, un tipo irreflexivo, un cara dura, sexoadicto, pero otra cosa es el periodo histórico que ocupó y su trayectoria política como rey, que es una parte apasionante y muy, muy interesante, es fundamental para la historia de España, ¿no? Pero en otro terreno, ¿no? Acaba de salir una biografía muy interesante del historiador Javier Moreno Luzón, se llama El Rey Patriota, Alfonso XIII y la Nación, que sitúa muy, muy bien toda esa época, el cuándo, el cómo y el por qué este hombre fue cagándola en el contexto español, ¿no? Y qué fue ocurriendo y cómo fue actuando, ¿no? Y este libro, fíjate, empieza precisamente por el final, empieza por el tinglado festivo cristiano que se montó en la suite del Gran Hotel de Roma, ¿no? Que fue alucinante, ¿no? A última hora todo eran prisas por intentar borrarse los pecados. Más allá de esto de los pecados, estaba pensando, Nieves, que yo no conozco más, debe ser de los pocos casos en los que un rey se muere en la suite de un hotel, pero además con capilla ardiente incluida. Sí, porque palacios, tal, homenajes, lo que sea, pero en un hotel, en la suite de un hotel. Claro, yo no lo conozco, vamos, no tengo noticias, a lo mejor ha ocurrido en otros sitios, pero vamos, es que tampoco hay ni una sola monarquía como la española, ¿no? Que va y viene, ¿no? O sea, un rey puede morir de repente en un hotel, ¿a quién no le ha pasado, no? Pero preparar todo para morirte ahí, instalar capilla ardiente, hacer el velatorio, que el cortejo fúnebre salga del hotel mientras estás haciendo el checkout, el checkout, ¿no? ¿Cuánto le debo? No, y pasa un féretro, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy, muy extravagante, pero como este hotel de superlujo era su casa, pues claro, se actuó como si hubiera muerto en palacio. Y el tinglado que se montó fue el siguiente. Hubo que enviar 2 mantos de la Virgen del Pilar, el hábito de gran maestre de las órdenes militares católicas para amortajarlo, la bandera española del barco que lo sacó del país para que le hiciera de almohada, varios curas que se daban el relevo dando misa permanentemente en la suite, saquitos con tierra de todas las provincias españolas. En fin. Esto lo hacen todos los reyes. Lo hacen todos los reyes que se van muriendo, salvo lo de los saquitos de tierra que se hace solo con los que cascan fuera, ¿no? Con unos y otros que cascan fuera. Ya veremos qué hace Juan Carlos y cómo se organiza, si con saquitos o pidiendo también un manto de la Virgen, no lo sé. Alfonso XIII se empeñó, ya agonizando, en que le trajeran el manto de la Virgen del Pilar. Esto lo piden todos. Y sobre todo lo piden más los pecadores. Franco, los reyes, la reina... ¿Franco lo pidió también? Sí, Franco se muere en La Paz con unas reliquias de Santiago de Alcalá al lado y con el manto de la Virgen y con manto de la Virgen del Pilar y con todo y con la mano de Santa Teresa también al lado, todo. Bueno, pues todos piden morirse bajo el manto de la Virgen del Pilar, que luego queda muy bien puesto en la esquela, ¿no? Pero que tiene el mismo efecto que morirte bajo la seta de David el Nomo, o sea, ninguno, nada, ni te quita pecados ni te cura nada, ¿no? Y encima, pues ¿quién pagaba todos esos caprichitos funerarios? Los envíos de mantos, los curas que iban y venían, las monjas que lo cuidaban, que lo estuvieron cuidando monjas, las misas que se dieron por toda España, la tumba en la iglesia de Montserrat en Roma. ¿Quién pagaba eso? Pues yo no lo sé, pero yo estaría por asegurar que los españoles, ¿no? Porque Franco decretó duelo nacional y que al Playboy no le faltara de nada ni muerto, aunque se odiaran. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolos. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolos. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. A ver, Nieves, que estaba aquí tomando notas y hay un par de cosas que me tendrías que aclarar.
A ver. Primero, ¿por qué pidió 2 mantos de la misma Virgen? 2. Eso es sí, uno, pero 2. Pues sí, se juntaron, se dio una circunstancia. A ver, Alfonso XIII estuvo 14 días agonizando por la angina de pecho, ¿no? Él veía que cascaba y no hacía más que pedir el manto de la Virgen del Pilar, pero no llega el manto, y venga con el manto, ¿no? Pero claro, estamos en el año 41, que las cosas no son tan rápidas. Ya. No lo mandas por un Seur, ¿no? Había que llevarlos en avión, hacía mal tiempo. Como no llegaba uno, el lujoso, el que tenía que llegar, pidieron otro, pidieron que llegue el mandad otro, el que sea, ¿no? Aunque fuera el de los pobres. Y el día antes de la muerte, el 27, pues llegaron los dos mantos a la vez. Uno era exclusivo, bordado en oro, con la corona real, que era el que la madre del rey, la madre de Alfonso XIII, Cristina de Habsburgo, había regalado a la Virgen del Pilar, a la Basílica. Y llegó otro más chungo, hasta manchado de haberlo usado con varios muertos, ¿no? Pero bueno, uno que mandaron deprisa y corriendo. La Virgen del Pilar tiene un fondo de armario más nutrido que la Casa Dior. ¿Ah, sí? Eso tiene unos 500 mantos. Uy. Allí, en el Pilar, pero por el mundo tiene otros 2000, ¿no? Tiene tantos, y allí en el Pilar, y la cambian tanto de ropa, como a una Barbie, que a veces se lían, como el mes pasado, en enero, que le pusieron un manto franquista y tuvieron que subir a quitárselo enseguida. Se confundieron los curas, ya ves. Hace 5 siglos fue cuando alguien comenzó la costumbre de confeccionar y regalar mantos a la Virgen del Pilar, pero fue con el rey Carlos II en el año 1700, el último Austria, el Piltrafa. Sí, el Piltrafa, ¿no? Bueno, pues fue con él cuando desde Zaragoza se envió un manto de la Virgen para que cubriera al moribundo, ¿no? A partir de él no ha habido un rey o reina que haya dejado de morirse debajo del manto de la Virgen del Pilar. Todos. Bueno. Allá donde hubiera un rey muriéndose se enviaba un manto. A Alfonso XIII le mandaron 2 a Roma, a la reina Victoria Eugenia, que esta era católica a la fuerza, solo para reinar, le mandaron otro a Suiza, a Franco le pusieron otro, ya he comentado, y a todos, en cuanto les ponen el manto encima, oye, se mueren, que yo a esto le daría una vuelta, pues lo mismo mejor que no te lo pongas. No sé. Escucha, oye, la segunda cosa que tienes que aclarar, ¿por qué, lo has comentado antes, ¿por qué decretó duelo nacional Franco si Alfonso XIII y él no se soportaban directamente? Sí, no, eso era un odio tremendo, ¿no? Fue por puro postureo, por manifestar un disimulado respeto a una figura que Franco despreciaba profundamente, ¿no? Pero las formas se mantenían. Volveremos sobre este asunto porque si ya es hipócrita todo lo que rodeó la muerte de Alfonso XIII, lo de Franco y los Borbones roza el absurdo, ¿no? Es una historia entre ellos de ni sí ni no ni todo lo contrario, ¿no? Porque hasta expulsados de España estuvieron recibiendo asignaciones millonarias que impuso Franco. Aunque estuvieran forrados y sintiera una tremenda animadversión por Alfonso XIII y toda su estirpe. Pues debe ser que él los despreciaba, pero como éramos nosotros los que pagábamos, pues era una situación cómoda, ¿no? Esto lo vamos a dejar para mañana mismo, si hace falta. Si ¿no? quieres, sí. Sí, por no dejar que se enfríe mucho el tema, ¿no? El decreto declarando duelo nacional en España por la muerte de Alfonso XIII lo firmó el dictador el mismo 28 de marzo, porque el rey se murió a las 11:51 de la mañana, a 9 minutos del Ángelus, ¿no? Y el luto nacional se fijó para el 1 de marzo, que se declaró, pues tal que mañana, ¿no? Se declaró día inhábil a todos los efectos oficiales. Y ese día, el día 1, mañana, y el 2 y el 3, las banderas de todos los edificios oficiales en España estuvieron a media asta. Y luego el 3 de marzo, que fue el día que se verificaría el entierro en Roma, tenían que celebrarse funerales en todas las capitales de provincia de España. Y así se hizo, ¿no? Y todo esto por un tipo con el que no te hablabas y al que no le dejabas volver al país, ¿no? El decreto, además, del duelo estaba repleto de mentiras. La más gorda, en la que decía, y leo, salió publicada en la primera del ABC, decía: en su día el gobierno acordará las medidas necesarias para el traslado de los restos al panteón del Real Monasterio del Escorial. Vaya, a ver, Franco no quería a los Borbones en España ni muertos. Por eso Alfonso XIII hubo que enterrarlo en Roma, en la iglesia de Montserrat, junto a 2 papas, los Catalani, que llamaban allí, a los que tampoco querían en el Vaticano ni muertos. En la iglesia de Montserrat de Roma recogían todos los muertos que no quería nadie, ¿no? Y Alfonso XIII se tiró en Roma 40 años y pues mañana mismo contamos cómo fue el entierro y las cositas que se nos han quedado colgadas. Cuando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento.
Pues te tomo la palabra, Nieves, ¿eh? Mañana más, venga. Mañana más de lo mismo. Mañana más de lo mismo, más de Alfonso XIII. Venga, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.